Hola, soy Juan David Correa. Esto es Conversaciones Pendientes, un formato para que hablemos de esos temas que en este país a veces parece que no queremos hablar y para que hablemos tranquilamente y para que no estemos de acuerdo y para que podamos decirnos las cosas de frente. Este primer episodio lo hemos querido dedicar a una conversación que quizás hemos tenido durante muchos años con Omar Rincón, crítico cultural, comunicador social, profesor, exdirector del CEPER de los Andes, hoy en FESCOL, sigue siendo profesor de los Andes. Y yo creo que es una de las personas que más ha escrito, pensado el tema de la comunicación y la cultura en los últimos 40 años o en todo caso más de 30 en este país, al lado de figuras como Jesús Martín Barbero y otros semiólogos como Germán Rey, como mucha gente que en la generación y en los años 90 se le midió a empezar a pensar qué era eso el interculturalismo, qué significaba la esfera pública, qué son los medios de comunicación para una sociedad. Y como yo le decía a Omar, una discusión que quizás empezó a aplazarse porque el neoliberalismo irrumpió con un discurso en donde todo era fragmentado, todo era limpio, los medios por aquí, las artes por aquí, las culturas por allá, lo folclórico por allá, y ese discurso de la fragmentación, digamos, rompió por lo menos en la esfera pública un análisis que ustedes estaban produciendo de manera lúcida en revistas como Nómadas, en publicaciones, en libros, en columnas de opinión. ¿Por qué se produjo esa ruptura? Yo quería empezar como por ahí, pensando en ese momento de los noventas de ustedes. Lo que pasa es que los 90 del siglo pasado en América Latina fue muy importante porque América Latina produjo una teoría propia de la cultura y de la comunicación, que no se parecía a la europea, no se parecía a la gringa. En América Latina, por la historia cultural que tenemos, voy a poner como dos ejemplos. En los años 60, todas las facultades de sociología fueron cerradas en América Latina. Claro. Entonces los sociólogos fueron ¿a dónde? A hablar en comunicación. Se crearon las carreras de comunicación hijas de la sociología. Y eso llegó a pensarse los medios, no como instrumentos, sino a pensarse como un lugar de articulación de lo social y lo cultural. Entonces eso hace una diferencia radical. Lo segundo que América Latina aportó en ese momento es que descubrimos lo popular, una cosa rarísima. Porque en el mundo norteamericano y en el mundo europeo lo popular no existe. Lo popular y lo pop es igual. O sea, Madonna es lo popular. Ujú. El fútbol americano es lo popular en Estados Unidos, pero eso es pop. En América Latina aportamos reflexiones que donde fue Jesús Martín, Néstor García y toda esta gente, Marita Mata, alucinantes porque dijeron, no, es que en América Latina existe la cultura, con C mayúscula, existe lo pop hollywoodense, todo norteamericano, pero existe lo popular latinoamericano que está hecho no solamente de folclore, está hecho de grasita, de comida, de fiesta, de alegría, de cuerpo, de esa zona. Entonces, todo eso comenzó a mezclarse y se creó un paradigma latinoamericano de la comunicación, que no pasa en otras partes. ¿No? En todas partes se estudian los medios aparte de la sociedad, y en América Latina pasó eso, pero cuando llegó el final del siglo XX, pues hay un triunfo del modelo norteamericano que dice que una cosa son los aparatos, los medios, y otra cosa es la sociedad casi. Entonces, si usted va a Estados Unidos, le pregunta a un profesor, ¿qué pensamos del entretenimiento? Dice, es un problema de la industria, no es un problema de la academia. Y por eso es interesante en este momento, para mandar algún apunte, que lo que le está pasando a la academia norteamericana es que el entretenimiento se les metió y les está dañando la universidad porque nunca la estudiaron. Ujú. O sea, están aparte de la sociedad. Entonces creo que eso llevó, y después pasó que llegó esta vaina que nos jodió realmente, que fue todo estos tecnología educativa, pero no sé cómo llamarlo, que es la medición de la calidad Ujú. por papers presentados, metodologías científicas, elaboraciones, y de dónde vienen todas esas técnicas de medición de los papers De del la modelo academia. norteamericano sobre todo. Entonces nosotros dejamos de pensar en forma de ensayo y comenzamos a pensar en términos metodología, marco teórico, estado del arte, Indicadores. indicadores, paper en Q1, Q2, ranking universitario. Entonces dejamos de jugar en el campo de la cultura y comenzamos a jugar en el campo de la tecnocracia educativa. Y ahí esas dos cosas funcionan. Entonces, por ejemplo, la Universidad de los Andes ha hecho una cosa muy buena, pero de valer la creatividad, la creación como producción científica, pero eso lo logramos hace poquito, 10 años.
Porque producir un podcast, hacer una canción, escribir una novela, no era visto científico. Entonces No creo que valía no vale. Eso no, todavía sigue sin valer. en la hoja de Entonces, vida. toca como inventarle rankings, inclusive el Ministerio de Ciencia de Colombia algo reconoce, pero y además auméntele ahora la nueva cosa divina que es los saberes afro, los saberes ancestrales indígenas, los saberes de las mujeres, los saberes inscritos en los territorios. Imagínate, si yo cito un mamo, eso no vale como cita científica. Entonces creo que esa tecnocracia nos mató. Pero eso que ustedes hicieron y corresponde también a la televisión de los años 80 y de los 90, en donde apareció también la cultura popular o eso que se llamaban las culturas populares por oposición a esa ciudad letrada de la que hablaba Rama y tantos otros. Eh, ¿Por qué se perdió eso? Es decir, ¿qué fue lo que nos pasó en los 90, esa irrupción del neoliberalismo, acabar en Ravisión? Pero si revisamos la historia de los medios en los años 80, que tú eres muy consciente de ella, audiovisuales hizo grandes formatos, Oh. incluso los noticieros mismos que eran propiedad de familias políticas tenían otra sensibilidad. ¿Por qué no hablamos de ese momento antes de llegar un poco a la catástrofe y a lo que seguiría después? Sí, yo creo que la catástrofe vino con la privatización de la televisión. O sea, creo que año 94, solo pérdidas.com de ahí en adelante. Porque la década grande de la telenovela colombiana, por decir una cosa, fue el 84 al 94. Fue cuando Jesús Martín decía, pasó más país por la telenovela que por los noticieros de televisión. Por ejemplo, frase esa. Jesús Martín también dijo, la telenovela colombiana anunció la Constitución del 91 porque descubrió la diversidad cultural colombiana antes de que entrara la Constitución. Entonces imagínate que una telenovela producía eso, que producía relato de país. Yo aprendí cómo era el Caribe viendo telenovelas, yo aprendí cómo eran los llanos viendo la Potra Zaina, aprendí cómo era Santander viendo la otra raya del Tigre, aprendimos cómo era Cali, Valle con Azúcar, aprendimos con la Casa de las Dos Palmas cómo era Antioquia. Boyacá, que es donde vengo, nos tocó puro revivamos nuestra historia. Pero los esmeralderos, ¿no? Sí, no, sí, Fuego Verde. Fuego Verde. Sí, entonces uno aprendía por ahí y eso generaba un pegante cultural de país, porque todo el mundo más o menos veía lo mismo. Entonces había un país que tenía en la televisión un espejo para mirarse. Entonces era un artefacto cultural absolutamente maravilloso. Por el lado informativo, era una cosa que pensamos que estaba fatal y era que cada 4 años el gobierno de turno otorgaba los noticieros a casas políticas. Y nosotros en ese tiempo decíamos que era pésimo porque eso era una porquería, porque eso estaba a favor de ideas políticas. Y hoy en día lo añoramos porque había transparencia. O sea, uno sabía que el noticiero de Pastrana era conservador. Y Pastrana decía, soy un genio, y todo el resto era una porquería. El de López decía que López, el de Turbay decía que Turbay, el de M19 decía que... O sea, estaba explícito que no había una farsa. Había una mirada que tú comprabas. Tú tenías a las 7 de la noche, puedes ver el conservador o el liberal. Claro. O sea, tenías una opción. Y por el lado de Señal Colombia, en ese momento nos llamaba Señal Colombia, de la televisión cultural Canal colombiana. 3, ¿no? Sí, era divino porque, pues de alguna forma se dedicó a un relato cultural, el que sea. No, podemos cuestionarlo, podemos no estar de acuerdo, pero había un relato cultural con Yurupari, con muchas cosas, para no olvidarme de cosas, pero había un deseo de contar al país desde lo cultural, como se entendiera. Hay veces que yo no estaba de acuerdo, porque no se trata de estar de acuerdo, se trata de poner en escena esos saberes. Y esas cosas se acaban cuando llega el 94 y se entregan los noticieros de televisión porque ya deja de haber esa diversidad de enunciadores. Antes había 24 enunciadores en televisión privada, semipública, mixta. Programadoras. Sí, programadoras. Y pasamos a tener 2. Y las 2 comienzan a hacer un producto mucho más industrial, menos pegado al alma cultural colombiana y a producir mucho más en términos internacionales. Y entonces, pues ahí se produce todo esto que estamos viendo hoy en día, que somos buenísimos en televisión, pero haciendo televisión para afuera, más que para nosotros. RCN hace Darío Gómez para Prime y después la pasa aquí. Caracol produce para Prime y para Netflix, pero después lo pasa acá, pero ya no somos el mercado principal de contarnos. Ya no hay el deseo de contar nación, sino el deseo de participar de los relatos globales.
y nos quieren convencer de que esos canales o esas programadoras no tienen ninguna ideología, son objetivas, y a mediados de los 90 ese es el discurso que empieza a cambiar y es el que uno sigue oyendo en la radio. Nosotros no tenemos ideología, no existe la ideología en los medios de comunicación colombianos, supuestamente, y yo creo que eso es lo que se está poniendo en discusión hoy. Pero todavía no nos adelantemos, vayamos a ese momento. RCN y Caracol se vuelven las dos programadoras que se les entregan además dos canales casi que a dedo, porque ahí no... No había mucho más participantes. Claro. Pero hay una cosa importante de ese momento y es que Colombia tiene un ejemplo único para toda América Latina, que es el único país que le cobra a los canales por la concesión. Eso es buenísimo. También hay cosas muy buenas. O sea, Colombia le cobra en esa época $50 millones a cada canal por 10 años. Eso no pasa en Argentina, no pasa en Perú, no pasa en México. Era la entrega gratis. Entonces, digamos que teníamos una política cultural también frente a eso. Segundo, esa plata que entraba, más un porcentaje de la publicidad, eso es lo que financia la televisión pública. Pero ese modelo es lo que se ha venido destruyendo con el cambio de reglas, porque después vino, cuando se mató la Comisión Nacional de Televisión, que porque supuestamente era corrupta, terrible, corrupta. Como todo, Inravisión era corrupta. Se rompe Inravisión, corrupto, pero se crea RTBC y se crea como un Inravisión chiquito muy mal creado, porque si querían hacer una cosa distinta hubieran hecho otra cosa no tan burocrática como RTBC, y después se acaba la Autoridad Nacional de Televisión y hemos llegado a lo de ahora, que es problemático en el sentido de quien decide qué pasa en la televisión es el Ministerio de MITICS. Y eso no lo hizo el gobierno Petro, lo hizo el gobierno Duque. Claro. O sea, es ese cambio de asumir los medios públicos como un proyecto político de gobierno, lo hizo el gobierno Duque y lo continuó el gobierno Petro. Entonces de ahí pasa a otro tipo de situación. Entonces yo creo que Colombia tiene buena imaginación legislativa, pero tiene muy malas prácticas. ¿Qué quiere decir que a mediados de los 90 el pegante, como lo llamas tú, cultural de la televisión colombiana empieza a insistir en algo que trabajamos en alguna época y escribimos artículos sobre eso, y es que el narcotráfico se toma la estética de la televisión colombiana? ¿Qué quiere decir eso culturalmente y por qué anticipa de alguna manera el momento uribista que se va a tomar, si se quiere, el país? Lo que pasa es que yo creo que otra discusión fuerte que hay que dar, que entre las muchas, es que si no asumimos que el narco es una cultura, nunca lo vamos a poder comprender y transformar. O sea, yo creo que Colombia ha asumido un discurso gringo de que lo narco es un problema de legalidad y de criminalidad. Y nunca se ha analizado el componente cultural del narco. El narco, desde lo cultural, es una revolución cultural. O sea, es la entrada del pueblo al poder. ¿Al poder cuál? Al poder del capitalismo. Es como yo entro al consumo. Y entonces desde ahí... Y me vuelvo más poderoso. Claro, el poder está en que entro al consumo. Mucho, si yo no consumo, porque nos burlamos mucho del que compran un Ferrari, nos burlamos mucho de la finca, nos burlamos de los caballos, pero eso es lo que han hecho los ricos de Colombia siempre. Entonces el privilegio de entrar al capitalismo, vía herencia, que era la clásica, fue contestada desde el narco, entre comillas, digamos. Desde el narco fue contestada porque lo popular podía ascender a ese consumo capitalista. Y hoy en día ese consumo capitalista se volvió la norma de todo. Hoy lo podemos hacer vía el fútbol con James, el reggaetón, todo está bajo ese modelo narco. Entonces yo creo que el narco es una cultura y que a Colombia le falta darse el análisis de esa cultura narco, porque yo digo una frase muy fuerte y es que todo colombiano llamamos un narco en el corazón, porque yo no sé qué no es narco. O sea, yo desde chiquito he visto narco por toda parte, pero cuando salgo de Colombia y voy a Miami, resulta que parece todo narco, pero en Miami no es narco, es New Money. Claro. Entonces, ¿por qué allá es New Money y aquí es narco? O sea, ¿por qué nos toca el adjetivo negativo a nosotros y a ellos el adjetivo positivo? Entonces, lo que digo, ese ambiente cultural existió en los 80 y 90 y tenía que permear la televisión, la literatura, el arte, la sociedad, y creo que no nos hemos dado, lo único que han podido meterse con eso un poco ha sido la televisión, nadie más, la literatura algo, pero el resto nadie se ha metido a tomarse eso en serio, de ver de qué está hecho. Entonces la televisión tenía que llegar a eso, porque era como el momento de lo que se estaba hablando. En los 80 estábamos descubriendo país. Entonces descubrimos país vía la telenovela. En los 90 estábamos descubriendo ciudad. Entonces hicimos Betty la Fea, hicimos unas cantidades de series para pensarnos desde la ciudad. Hombres. Sí, hombres, que era divina. Y ahora
Entonces después viene, nos toca pensarnos como lo narco, ¿ve? Y ahora estamos pensando lo narco, y desde lo narco es que hacemos sentido. Y ahora estamos pensando... Pero ese es un periodo muy largo, que es lo que yo insisto, digamos, eso es más o menos finales de los 90 que arranca lo narco y dura prácticamente 15, o sea, pues claro, ya eso se introduce en la sociedad. Sí, pero lo que pasa es que lo narco... Y se vuelve inexorable, la cirugía plástica, la sexualización, la racialización, lo pobre ya deja de aparecer, digamos, los sujetos, digamos, en condición de pobreza. Sí, pero es que, por ejemplo, yo lo que pregunto Las actrices, tú has sido sí, muy crítico de ese tema, por ejemplo. Sí, pero es que, por ejemplo, ahí donde yo la cosa, la línea entre, que es lo que yo afirmo, es que no es el problema del narco, es el problema del capitalismo. Uh-huh. Claro. Porque el capitalismo te dice, produce la plata como quieras. Y como consume, sea. y como sea, y consume. Llámese Tron, llámese Cristiano Ronaldo, llámese un político, un corrupto, y todos exhiben ese consumo igual. Uh-huh. ¿Ve? Entonces, si es el capitalismo el que premia eso, entonces, ¿cómo yo distinguir que lo que hacen los reggaetoneros no es narco? Yo creo que tiene la estética narco, pero no es narco, ¿ves? Uh-huh. Los corruptos, ¿qué hacen? Exactamente lo O el mismo. narco captura esas industrias culturales y lava dinero a través de ellas. También, no, todo eso pasa en economía, es otro tema grandísimo para eso, pero en estética, yo creo que el problema es cómo salirnos de la estética capitalista narco. Está jodido. Está jodido porque es un mainstreaming uh-huh. promovido por Hollywood, por la música pop, por los deportes, por la televisión, todo por es el bling, fútbol. bling, todo brilla, todo tiene... Todo es brilloso, así como dice la gente, brilloso. Todo es brillante y todo es exhibir cuánto consumes. O sea, a nadie se le cae una idea. O sea, nadie... Mucho como, para mí el ejemplo más chévere es el de J Balvin. Yo no soy de izquierda, no soy de derecha, soy derecho, papi, pase. Y no, marica, esa mierda. Es que eso es como de verdad de una tontera. O sea, es que el problema no es ser ni derecha ni izquierda, es que todo lo que haces es político. O sea, no comprometerte con los derechos humanos en una ciudad como Medellín es patético para un cantante. En eso Karol G tiene un poco más de compromiso y la gente la quiere más porque tiene al menos intenta pensar. O sea, no está diciendo que tienen que ser intelectuales, pero que tienen una función cultural. En el mundo entero los farándulos hoy son los guías intelectuales de la sociedad. Imagínense eso. Ya no seguimos a Bátimo ni a Humberto Eco. No intelectuales, supuestamente. ¿Qué es un intelectual hoy? Pucha. Le pregunto a los estudiantes qué es un intelectual y le dirán, y no existen en la esfera pública, digamos, pero no pueden salir. No sabrían quién es. O sea, no sabrían. Y es aburrido. Es Sí. mamón. Nos desintelectualizaron y pusieron a las intelectuales como unas seres que yo creo que tiene que ver también con un poco esa contestación a ustedes como generación, digamos, de oponerse a su carreta, digamos. Entonces eso es demasiada carreta, ese análisis. Yo lo asumo que es culpa nuestra porque nosotros hemos sido incompetentes en comunicarnos con la sociedad. O sea, el intelectual, por definición, es alguien que está vinculado a la sociedad políticamente, que está pensando, está preguntando. O sea, Jesús Martín, por decir el maestro, él se emberracaba, iba a todos los foros y golpeaba y peleaba. Ahora vamos a un evento intelectual y ¿verdad la jerga que usamos? No entendemos nada. Entonces, y nadie se emberraca. Nadie está bravo. No va el contradictor. No, nadie es bravo. No aceptamos lo que tú llamas este espacio. No aceptamos que podemos pensar distintos y hasta gritarnos y seguir siendo amigos. Claro. Eso ya no existe. Entonces es como la negación del otro discurso en eso, y creo que es porque también hay falta de respeto, por una cantidad de cosas, porque desaprendimos la conversación pública, la desaprendimos. En Colombia disentir es visto de mala educación. La discusión política es vista como eliminable del comedor. Yo oigo en los almuerzos la gente de que habla, la gente nunca habla de política, o si habla de política habla totalmente adjetivizando esa porquería, ese mamerto, eso no es ninguna conversación. Entonces yo creo que sí pasa que nosotros la academia, yo hago una crítica porque es donde yo estoy, o sea, me toca lo mío, hemos perdido la capacidad de conexión con la sociedad y por eso estamos aceptando que le está pasando a Harvard, a Columbia, le está pasando en Buenos Aires a la UBA, de que estos nuevos políticos son capaces de cuestionar a estas instituciones como jurásicas porque no tienen conexión con la sociedad.
Y entonces, por ejemplo, en Argentina una amiga hizo una investigación sobre Ricardo Arjona. A mí eso me pareció súper chévere, Claro. porque eso es entender de qué está hecho. Pero a Milei le pareció que eso era botar la plata. ¿Ve? Entonces, hemos comenzado... Bueno, ahí hay una batalla cultural ya Sí, entre iguales, sí, digamos, sí, sí. Arjona versus Milei, vale, digamos. Eso sí sería Hay bueno. una pregunta para ir hacia el tema del periodismo y la información. La información, entonces, también en ese momento empieza a ser permeada por, digamos, la narcoidea de la sociedad, digamos, el consumo. El que no vende no puede existir, digamos, el que no tiene anuncios, y empiezan a surgir a mediados de los 90, comienzos de los 2000, revistas que parecen diccionarios llenas de mujeres, perfumes, se sexualiza, digamos, la información, empiezan a aparecer, digamos, los conglomerados, por lo menos en Colombia, mediáticos todavía de familias políticas en ese momento. Todavía el Tiempo de los Santos, todavía El Espectador. Bueno, ya El Espectador fue el primero que compraron los Santo Domingo. Semana de los López. Cambio como un ejercicio que se hizo en algún momento, digamos, para hablar de medios masivos y grandes, y todavía hay periódicos regionales. Había Somedios, había El Siglo, había El Heraldo, eran de familias. ¿Qué es lo que empieza a pasar en los medios de información colombianos en ese momento que de alguna manera va a llegar a las consecuencias que tenemos hoy? Yo creo que pasaron como tres cosas. Una, en concepto de información. El concepto de información en el mundo mundial cambió. O sea, claro, la emergencia de las redes claro, digitales y los teléfonos y todo, cambió el concepto de información, porque el concepto de información clásico era muy fácil. Cuando tú trabajabas en periodismo, había la sección de cultura, la sección de deporte, la sección de nación, la sección de economía. Era claro. Esas secciones hoy en día ya no hacen sentido para la gente. La gente no mira el mundo desde ahí. La gente mira el mundo desde otro tipo de concepto, porque el concepto de información ya lo maneja el algoritmo y lo maneja la gente, por sus intereses, el chisme, lo farándula, lo que sea. Segundo, que los grandes medios comenzaron a tener mucho más competidores de dónde informarse y perdieron la centralidad que tienen en la sociedad. Pero ojo que antes hubo 20 años de un enriquecimiento No, los medios ganaban sí, mucho dinero. Estaba eso. Pero la tercera, ¿qué pasó? Es que también cambió la clase política. Es que yo creo que antes el matrimonio entre medios e ideología y bueno, familias, y partidos políticos. Y familias era claro. O sea, los santos eran unos señores burgueses que les interesaba hacer plata, por un lado, y por otro lado, hacían alguna cosa cultural porque les parecía cool. Y que escribían en el editorial cada 4 años diciendo, estamos con el gobierno. No nos importa, somos gobernistas. Somos gobernistas, hacemos eso. El Espectador era un poco más diletante, todo era, pero todos se preocupaban por la cultura, por las obras de arte, por la literatura. Tenían críticos literarios todos tenían críticos de cine. La esfera cultural importaba de ese tipo de cosas. Pero hay un cambio de clase, y es que sale de clase eso y aparece el nuevo rico, que ya no pertenece al ecosistema cultural clásico, lo cual no es ni malo ni bueno, pasó. Aparece. O sea, aparece, por ejemplo, la élite regional con Uribe. Uh-huh. Es una élite que no le gusta leer, que con orgullo dice, Uribe dijo, la última película que vi fue Llanero Solitario. O sea, de razón que él es un gobernante llanero solitario. Claro. O sea, Santos era su toro. Entonces sí, esa vaina. Nunca hablaba mal de las clases que tomaban whisky, o sea, aparece todo y con esto viene todo un gusto provinciano, finquero, que no es malo, es otro gusto. Después recupera... Que tiene imbricaciones con el narcotráfico. Después viene Santos y como que otra vez recuperamos la élite bogotana, como que dice, ay, otra vez estamos bien. Y después aparece Duque y la nada total. Es como el estudiante que hace visitantship en Colombia y entonces viene con chaqueta North Face a visitar los campos de Colombia y la nada, porque ellos viven en PowerPoint, un pensamiento de PowerPoint. Y después viene Petro y comienza a cuestionar esto y entonces se comienza y eso comienza a hacer una cosa muy interesante, que comienza a develar de qué estamos hechos los medios, los periodistas. Pero ocurren dos cosas que creo que es importante que comentemos. Una, lo que señalo, digamos, el crecimiento de los medios es exponencial entre el año 98 y 2014 en gracia de discusión por una cantidad de factores, y es que se inyectan muchos capitales, extractivismo, petróleo, mucho tiempo, industrias, digamos, de lujo que llaman, y bancos. Y los bancos empiezan a invertir mucho en medios hasta que se los toman. ¿Qué es lo que pasa con la financiarización y la
compra ya de los medios masivos de comunicación Por eso por parte de los sistemas financieros y los grupos empresariales. lo que sucede es que es un cambio en el mundo mundial porque históricamente el siglo XX es como el siglo de las grandes fortunas familiares. Dinero, hay una novela buenísima. Sí, muy de la familia. Una familia es la dueña en Estados Unidos, en toda parte del periódico y también de algunas cosas. Y al final del siglo XX y comienzo del XXI comienzan a aparecer que ya el dinero no pertenece a familias, sino a conglomerados del capitalismo Se ficcional. financiariza Sí, la ya sociedad. totalmente es buscar ganar en la bolsa de valores y todo grupo económico decide que debe tener un medio para no informar, sino para hacer buenos negocios. O sea, en este momento las cifras son como que RCN da 50.000 millones de pesos de pérdida. Uno dice, ya, pero RCN 50.000 millones de pérdidas. Yo he hecho a todo el mundo porque yo soy buen empresario. ¿Para qué tengo eso? Porque eso me rentabiliza políticamente en toma de decisiones de los legisladores, de los gobiernos. Eso me permite chantajear a eso. El Tiempo da 17.000 millones de pesos pérdidas. Y también tengo eso, Semana dio 9.000 millones de pesos. O sea, son medios que no dan ganancia económica hoy en día, pero que sirven, se rentabilizan porque están para aceitar los negocios financieros, una reforma tributaria y todos los medios caen encima, un impuesto a azúcares, va a todos los medios encima, un debate sobre las carreteras, ven todos los medios encima. Son medios que están en función de defender los intereses de los dueños y no en defender una agenda pública de lo social. Entonces creo que ahí eso es lo que termina Cuando por era fregar. familiar y que yo trabajé ahí adentro, digamos, en los medios, los límites de los periodistas eran más porosos, digamos, uno se atrevía más, tenía más arrestos. Creo que es indudable las investigaciones que hizo Verdad Abierta, Semana, sobre paramilitarismo finales de los 80, comienzos de los 90. Había reportajes atrevidos, la época de MPM. Aún incluso había medios de izquierda, los hubo en los 70, alcanzó a sobrevivir Alternativa con todas sus peleas 8 o 10 años, y así sucesivamente había como una idea de que se podía uno arriesgar a decir las cosas, Arcadia, Número, en fin, Gaceta misma. Pero de unos 8 años para acá en Colombia eso se acabó. Yo pienso en los sujetos que están, en los periodistas, que son los con los que tú hablas además y los que formas todos los días. ¿Cómo te puedes atrever tú a contestar ese poder si estás en el grupo Prisa, que es todo el sistema Caracol, o con la familia Santo Domingo si es todo el sistema de Blue Radio El Espectador, o con el grupo Ardila Lule si es todo el sistema de RCN, o con la familia Sarmiento Angulo si es el sistema del Tiempo? ¿Cómo te vas a atrever a decir algo? Y puedes... Claro, yo creo que se podría, pero yo estoy de acuerdo contigo en una cosa. Yo creo que el problema son los periodistas. Yo en el fondo creo, siempre los medios han tenido un límite, pero siempre un buen periodista ha encontrado cómo decir, o en la forma de narrar, o en la forma de enfocar, o en la forma de decir. Yo creo que el problema es que el periodismo contemporáneo perdió toda la potencia de independencia y de pensamiento propio. O sea, yo creo que los periodistas de hoy no están pensando con la propia cabeza y hay que hacer un cuestionamiento. Hay que defender al periodismo de los periodistas. Y creo que tiene que ver con cosas tan graves como que la formación tampoco está funcionando. Yo creo que la universidad tiene una responsabilidad. El 90% de gente que trabaja en los medios como periodistas salió de las universidades. Y no hay gente formada. Entonces, ¿qué pasa si esa gente que salió de la universidad no está haciendo bien? Estos son los periodistas que tenemos. ¿Qué porque pasa? No se lee, porque Pues claro, pero producto de la cultura que se porque instaló las en el país. facultades de comunicación algo están haciendo mal. O sea, no puede ser que formen un periodista que produzca esto. O sea, no es como coherente con ese tipo de cosas. Lo segundo es que sí hay mucho miedo de que lo que dijo el Evangelio Vieri, que dijo a la cuchara no se le pega. Sí, uno patea. Uno patea la cuchara y entonces todos tienen una autocensura establecida de entrada. Mental. Eso. Pero mira, la que me parece más grave que los periodistas adolecemos de una ignorancia crónica. O sea, yo sé que la definición mejor de periodista es un ignorante al que se le permite en público, pero está bien no ser un ignorante arrogante. Es que hoy el periodista es ignorante y es arrogante, o sea, la doble. En lugar de reconocer que es ignorante, que no sabe de un tema, va sacando su juicio moral y lo va poniendo en evidencia como con una autoridad que a mí me aterra. Yo cada vez que me subo a un taxi y escucho cualquier informativo, digo, pero este personaje, ¿por qué opina
tan Y salvajemente. esos son nuestros gurús, Los gurús digamos. informativos. Entonces yo creo que también hubo un cambio y es que el periodista perdió el oficio de la reportería y ganó lo de los influencers, la visceralidad del opinador, del Vamos ya influencer. para lo que instaló Jeff Bezos, creo yo, de decir, aquí no publicamos ningún tipo de opinión Contraria. identitaria, contraria, aquí vamos esa... Pero Pero no yo creo que estamos eso estaría pensando bien. A mí me gustaría mejor. me gustaría que RCN dijera eso en dos frases que quiere, Caracol y Semana, todo el mundo. Que era lo de Beso, me pareció que todos lo sabíamos. Sí, sí, claro. Pero lo puso, lo blanqueó, dijo, aquí solamente se habla bien del free market, o sea, libertad de empresa y libertades individuales, punto. Pero lo puso claro. Y aquí en Colombia el problema es esa barbarie que lo quieran a uno ignorante, que digan que esto es la realidad, Ujú. esto es la verdad, esto es la información. No dice, yo amaría que por la noche dijera RCN, bienvenido a las noticias duquistas de la noche. Sería súper chévere. Claro, sí, sí, Sería, como que no... sería que yo diría, oiga, qué bueno, o que Señal Colombia dijera, RTV dijera, son las noticias Medio desde la oficial vida, desde del Petrismo. gobierno, No, sí. sin ningún Sí, sí, problema. sí. O sea, me parece que esa transparencia se necesita para saber, porque el televidente más o menos lo sabe, pero el tema es como que, por ejemplo, anoche una periodista me decía que lo de Blue Radio es que ellos se burlan de nosotros y que ellos les goza mucho porque ellos saben que están produciendo debates que no tienen sentido y que no les importa. Digo, pero eso es un cinismo muy jodido. O sea, que armemos un debate en el que tú matas a las mujeres, yo las defiendo porque sí y para generar rating. Me parece que atenta con eso, no podemos llamarlo periodismo, ¿me Ujú, entiende? ujú. La pregunta es, el periodismo es tan simple como tiene un método fácil, ahí tiene reportería, tiene criterio y tiene contexto, no tiene, es simple. Ese periodismo, excluyendo al tema público que llevamos para allá, se ha dedicado estos 2 años y medio básicamente a hacer un periodismo personalista, es decir, ha personalizado la discusión pública y la ha llenado de contenido a punta de alguna forma, cuestionar moralmente al presidente Petro. Y todos los días, digamos, uno está es en un relato actualizado de lo ocurrido anoche, de lo que no vino, de lo que se quedó, de lo que se supone, de lo que se dice. Yo había visto eso en Colombia, por supuesto, a través del humor político, Jaime Garzón, las caricaturas de Rendón, en fin, miles de... que yo creo que es muy chévere, además, me parece que es súper Vargas Vila insultando, en fin, todo eso me parece bien. Pero todos los días lo que oímos en la radio es una suerte de TV y novelas, digamos, de la política y de la realidad política nacional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que no podamos discutir ideas en los medios de comunicación? Yo creo que ahí pasa un contexto político internacional que yo creo viene de atrás, que es, digamos, dicho simple, yo creo que eso no nace ahora, así fuerte, Cristina Fernández en Argentina, Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, Uribe en Colombia, ya comenzaron. Pero sobre Uribe no se hablaba antes de su No, porque es que personalidad. pero se asumió la posición de Uribe. No se fue contra Uribe, sino Claro, se volvieron voceros de Uribe. claro. Lo que digo, en ese momento estos presidentes tuvieron una sagacidad que dijeron, ¿por qué los medios son los dueños de la libertad de expresión si nosotros podemos peleársela? Y entonces comenzaron a cuestionar la legitimidad de los medios como enunciadores públicos. Y en esa pelea, eh, a Cristina, Clarín era el enemigo número uno, Sí, sí, claro. 24/7. En Ecuador todos los medios fueron enemigos de Correa, de Evo lo mismo. En Colombia los medios, como les caía bien Uribe, se volvieron, fueron los Estaban de voceros. derecha, Los eran medios de voceros. derecha todos. Sí, se volvieron los voceros. Entonces ahí los medios comenzaron una carrera de perder su legitimidad pública y convertirse en actores políticos. Entonces de ahí para adelante los medios comenzaron a tener actuación política. Y los periodistas, que para mí fue el grave error, un periodista que era genial como la Nata, por ejemplo, Ujú. se vende a Clarín para ir contra Cristina y pierde toda su legitimidad política y democrática y periodística. Entonces los periodistas se comenzaron a creer, Se enriquecieron también, se sí, volvieron claro, lobistas. pero comenzaron a creerse la altura del presidente y comenzar a pelear con el presidente porque todo tu ego te superaba y comenzaron a pelear con el presidente y los políticos se dieron cuenta que los periodistas son muy bobos y que es muy fácil provocarlos, que un periodista cae muy fácil. Entonces, eso lo hace Trump, Milei, hoy Bukele,
y Petro. Entonces, por ejemplo, Petro pelea con los políticos más o menos le responden, pero no le responden tanto porque los políticos saben que ellos tienen el control del Congreso y que de ahí van a manipular. Los empresarios tampoco se quejan porque los empresarios están para hacer negocios, dicen, ya negociaremos algo con el gobierno Petro y el negocio seguirá adelante. Los únicos que le caen son los periodistas. Entonces, por ejemplo, también yo creo que los periodistas están sobre reaccionando sobre lo de Petro, porque es fácil para él, pero Petro también es un genio provocándolo. O sea, genio les manda, ahí les mando esta. Pone la discusión pública. Sí, les dice, ahí les mando esta. Él es un medio. Sí, él es el medio. O sea, ahí les mando esto y ustedes ven qué hacen con eso y arrancan todos eso. Y después, cuando ya están todos en esta carrera, en esta cancha jugando, les mando otra cosa y pum, se van para allá. Y todos van como siguiendo eso, creyéndose muy importante porque están discutiendo con el presidente. Es que se creen súper importante. También pasó en el gobierno Santos cuando Vicky se puso brava porque el presidente no le pasaba el teléfono. Pues es que es un presidente, no tiene que pasarse el teléfono, mami. O sea, de todo un día acá, un periodista es tan arribista y arrogante que cree que va a pasar ahí. Y entonces, en esto es lo que... Las almendras de Vicky. Entonces, ahí es donde llegamos al tema que hoy se habla y que creo que hay que buscarle, interpretarlo de formas distintas, porque, por ejemplo, la batalla cultural, que es la lucha por los sentidos públicos, llamemos que una batalla cultural está luchando qué sentidos públicos compartimos como sociedad y qué institucionalidad hegemónica tenemos, digamos. Así dicho, puesto en simple, la batalla cultural de la derecha, Milei, Trump, Bukele, se da ese liberalismo se da contra los derechos, contra las nuevas ganancias sociales, contra el feminismo, la diversidad cultural, la diversidad sexual, los derechos a la salud, a la educación, todo eso que habíamos ganado como sociedad. Entonces la derecha, la batalla cultural es volver a poner en el centro a la familia, a Dios, la patria y la propiedad. O sea, está defendiendo un statu quo porque toda esta cosa, el feminismo, la diversidad sexuales, el medio ambiente, los pensamientos ancestrales, les luchó el lugar legítimo a la sociedad. Se les metió al castillo y está destruyendo el castillo, el statu quo, y entonces la reacción es virulenta. Cuando es de izquierda o progre, la batalla cultural no es tanto no es ni siquiera para defender el feminismo ni nada de esta cosa, sino es contra los medios de comunicación y contra el modelo de sociedad liberal, neoliberal, de injusticia y de privilegio de la propiedad, del privilegio de la familia, del privilegio de Dios, de esas por encima de todo clases, ese tipo de cosas. Ahí es donde está la batalla cultural. Pero en el centro de todo esto, lo que está políticamente interesante es el debate en torno al feminismo, al medio ambiente, a la diversidad cultural. Y en ambos casos, sea de izquierda o derecha, es la cosa más rara. El enemigo es los medios, en ambos casos. O sea, es una cosa, los medios están en un problema grave porque Trump y Milei pelean contra los medios. Petro y los progres pelean contra los medios. O sea, el problema está en los medios. Pero los medios no se dan cuenta que se han vuelto como chivos útiles, no sé cómo la figura, a esta gente. Entonces Trump tiene al New York Times emocionado todos los días y el New York Times habla de Trump todos los días y Trump al día siguiente cambia de eso. Hace poquitico le preguntaron, usted dijo hace un mes, presidente, que Zelensky era un dictador. Y el tipo responde, yo dije eso, tan raro, ¿no? ¡Qué mal! Zelensky, Gilinski es... Sí, Gilinski es otro igual. Entonces, yo dije eso, y entonces el tipo dice, le vale hongo, ¿me entiende? Ya los puse a hablar. Ya no me importa. No me importa. Eso no es un tema ya es un importante. tema que me importa. Entonces, técnicamente, yo creo que la batalla cultural, la pregunta que no se hace en los medios, ni los periodistas, es ¿por qué nosotros somos los protagonistas que recibimos el escrache de ambos lados? O sea, cuando se ponen de acuerdo la derecha y la izquierda de que el problema está en los medios y en los periodistas, deberían hacer autocrítica. ¿Y qué pasa en Colombia y en América Latina y en el mundo ahora? Que en lugar de hacer autocrítica comienzan a culparse. Entonces, Vicky acusa a Hassan acusa a Holman acusa a Néstor. O sea, esto es como realmente el oficio periodístico, somos un chiste. Realmente hoy en día ser periodista es un chiste, porque es como que la gente lo mira a uno y es como,
¿estos manes en qué andan? Y fíjate que estamos hablando de una concentración, digamos, de audiencias en un par de ciudades colombianas o en 3 ciudades colombianas. ¿Qué pasa en lo regional en Colombia? Porque se acabaron o más o menos desaparecieron por lo menos de la imaginación nacional los canales regionales. Uno ya, el Canal Capital, yo no sé dónde está, no sé qué pasó, el Teleantioquia, en fin, la imaginación regional que pasó, las emisoras comunitarias, es decir, todo ese sistema de medios que se había construido incluso en los 90, ¿dónde está? Los medios regionales, los canales de televisión regional, tienen un problema de diseño institucional desde el comienzo, y es que el gobernador o el alcalde de turno pone Al director, al al director, gerente. y entonces vuelve la oficina de prensa del gobernante. Entonces casi que es un medio... Una oficina de prensa. Sí, la oficina de prensa, o sea, es la oficina de Galán, la oficina de Fico, la oficina de Char. Entonces yo creo que esos medios cumplen ese papel de simplemente ser los voceros oficiales de la gobernación, de la alcaldía. En los medios comunitarios sí está pasando muchas más cosas y en Colombia es un país rico en radio y ahora con lo digital, sí hay muchos medios de Facebook y todo ese tipo de cosas. Yo creo que por ahí está pasando cosas distintas a las que pensamos que pasan en Bogotá. Yo creo que hay audiencias de radios de redes, yo veo mucha gente haciendo... A la gente está en otro cuento. Uh-huh. Yo creo que la gente, pues lo dice desde el estudio de Reuters, uh-huh, que dice que el 70% de la población del mundo ya no consume noticias porque está aburrida de que hablen tanto de políticos y que le digan que el mundo es una porquería, o sea, que el mundo no es tan malo como cuentan los medios. Uh-huh. O sea, uno ve un noticiero y dice, pero oiga, Bogotá se acabó, man. Ya mucho yo me salgo de la casa. Ese es un gran titular para este programa. El mundo no es tan malo como cuentan los medios. Es que no, es que uno sale a la calle y no es tan malo, el transporte más o menos funciona, con dificultades, pero uno... Entonces han logrado que esta gente se vaya. Y en el caso colombiano, creo que hay unos ecosistemas que pasan por fuera de Twitter o de X. X en Colombia no alcanza el 7%, 8% de colombianos. Y los periodistas y los políticos creen que esa es toda la discusión de Colombia. Entonces, por ejemplo, a mí me parece mucho más grave, y todos los estudios lo indican, que es difícil de investigar lo que pasa por WhatsApp. ¿Qué es lo que la gente comparte por WhatsApp? Uh-huh. WhatsApp es el medio más importante políticamente en este momento en el mundo. ¿Qué se comparte ahí? ¿Qué te llega por ahí? En Colombia y en América Latina sigue siendo muy importante Facebook. Uh-huh. ¿Qué pasa por Facebook? No tenemos ni idea. Por ahí no está pasando información ni de Caracol, ni de RCN, ni de nada de eso. Si yo miro Twitter, pareciera que todos estuviéramos pendientes de los periodistas. O sea, como que los periodistas dicen, ¡ah! Y todos. O el político dice, ¡ah! Cuando uno va a WhatsApp, a mí lo que me llega es en mi grupo, lo que cada uno tenga, pero lo que llega es totalmente distinto a lo que se comparte, y lo mismo pasa en Facebook. Entonces yo creo que la gente, y lo mismo pasa con las redes comunitarias, y lo mismo pasa con la música. Yo creo que Colombia, en términos de medios locales, está en otras agendas que no son las que nosotros creemos. La gente no anda tan brava como nosotros creemos, la gente no anda peleando, la gente no anda tan preocupada por Petro y Uribe, la gente anda preocupada por esas agendas nuevas, como por ejemplo la comida, la educación, el trabajo. La gente se movió por el trabajo. Las violencias que habitan la vida cotidiana, porque la gente está más consciente que la violencia contra la mujer no está bien, la gente está más consciente de que el medio ambiente hay que protegerlo. O sea, hemos ganado cantidad de cosas, y en mucho de lo cultural, o sea, las músicas que se escuchan por ahí, las conversaciones, eso lo hemos perdido. O sea, hemos perdido ese popular porque no lo conocemos. Seguimos definiendo desde Bogotá qué es lo que debe hacer las regiones, cuando son las regiones las que están produciendo eso. Y entonces, ¿cómo recuperar la televisión pública? Esa sería la gran pregunta. Hay que recuperar Inravisión, hay que volver a crear una instancia, digamos, que regule lo público. Yo creo que tocaría... Pues en términos institucional habría que volver a crear algo más de autonomía. Uh-huh. Una Inravisión, digamos. Con el mismo RTBC, pero que fuera una... Yo siempre he pensado una entidad como la Fiscalía y la Procuraduría de lo público. Uh-huh. O sea, que regulara canales regionales, Radio Nacional, todo lo que es público bajo un ecosistema, y que fuera menos burocrático, porque es que hay mucha plata. Los medios públicos en Colombia tienen plata, pero se va mucho en burocracia, y necesitamos hacer que vaya más a hacer. Uh-huh. O sea, que la plata no se quede en burocracia y no pase a hacer. Pero si
tenemos 8 canales, 8 gerentes, 8 jefes de programación, 8 esto, 8 esto. RTBC tiene gerente de radio, gerente de RTBC, gerente. Nos estamos gastando la plata donde no hay que gastarla. La plata habrá que darla a la gente para que haga. Segundo, meterlo popular. Yo pensé con este gobierno que iba a pasar. Pues yo la batalla cultural en Señal Colombia lo hubiera dado por ahí. Hubiera metido a la ciudadanía en pantalla. Yo en lugar de tener pagándole a una cantidad de mentes ilustradas y programas de estudio, yo hubiera sacado a Señal Colombia del estudio y lo hubiera mandado por todo Colombia para que la gente hiciera y se tomara la pantalla, que comenzáramos a ver toda diversidad que tenemos, no solamente de piel, sino también de dialectos, de voces, de lenguas, de músicas, de lo que quiera. O sea, ir a Maripí, Boyacá, y llegar a ese pueblo y decir, ¿usted qué cantan? Canten aquí en televisión, tienen el derecho. Usted radio comunitaria, tiene un programa, mándemelo, se lo compro y lo paso por Radio Nacional. Que las comunitarias se tomaran Radio Nacional y no sigamos emitiendo desde acá. O sea, me parece que para mí ese era el gran reto del gobierno Petro, lo popular, de meter en la pantalla. Que lo ha logrado institucionalmente un poco, vemos gente entrando. Y por otro lado, tener una franja re buena, muy costosa, muy bien hecha, de volver a contar el país. ¿Ve? También nosotros, no es que nos alulemos, volvamos a contar el país, pero desde otras miradas, desde otras vertientes, de otras cosas. Entonces, por ejemplo, hay de vez en cuando uno ve algún programa que se fueron, contaron, eso está bueno, ¿me entiende? Pero faltó meter ciudadanía a eso, y le falta a todos los canales públicos, que no dicen estar en nombre del pueblo, por el pueblo y por el ciudadano, pero descreen del pueblo, descreen del ciudadano, que pueda ser capaz y competente para anunciar. Y a mí me parece que eso, y con los jóvenes, pues tú que viajaste como ministro por todo el país, la producción audiovisual que hay, brutal. No, es como así que no le podemos dar pantalla a eso. Es simplemente, si yo abro un espacio en Señal Colombia de 10 de la noche a 2 de la mañana, y todo joven que tenga un programa se lo manda, se lo pasamos, le juro que eso crea tejido social, porque eso te reconoce. La televisión sigue siendo un lugar de autoestima, de reconocimiento. Pero hay una cantidad de gente, yo cada vez que voy a cualquier barrio en Bogotá o cualquier pueblo en Colombia, aparece alguien que está haciendo una cosa que yo digo, pero esto está tan bonito que todo el país debería saberlo. Dos preguntas finales. Los medios pequeños, los medios independientes que llaman estos pequeños emprendimientos que están intentándolo, ¿por qué no terminan, digamos, de crecer? ¿Qué es lo que necesitaríamos? Que el Estado invierta en ellos, que haya una ley como la que se está proponiendo, donde el 30% de la pauta se invierta en ellos. ¿Qué es lo que pasa con los medios pequeños alternativos en Colombia? Yo creo que tienen el problema, hay un problema institucional de que el país crea más en eso, de crear alguna ley que apoyo, o sea, de que de pronto, hay leyes en Colombia muy buenas, por ejemplo, la televisión pública, todo organismo gubernamental debe invertir el 10% de su publicidad en medios públicos. No lo hace. Y es una ley que existe. O sea, con que cumplieran eso, Señal Colombia y todos los canales regionales. Pero si lo hacen inmediatamente en los hegemónicos, sí, sea quien sea. Sí, por eso. Entonces, ahí es donde tenemos un problema que se puede crear leyes, hay que apoyarlos, hay que crear eso. Pero yo creo que el problema es que Colombia tiene un problema comunicativo y cultural que no nos gusta trabajar en red, en colectivo. Yo creo que los medios digitales en Colombia, si en lugar de ir tú eras Ministerio de Cultura, llegaban cada uno a pedirte individualmente. Una cooperativa de medios. Sí, somos una cooperativa de medios digitales. Claro. Puedes negociar más poderoso y podemos ampliar. Y entonces tú eres feminista, tú ya tenemos la agenda feminista, yo soy ambientalista, usted es derechos humanos, usted es cultura. Y vamos a crear una agenda un poquito más grande, pero son nichos, entonces... La sumatoria de nichos, cada uno está haciendo muy bien su cuento, pero no sumamos nichos. Entonces es muy complicado no pretender como la cooperativa. Si la cooperativa tiene cada uno su medio particular, pero tenemos un portal o un sitio en Instagram, en Twitter, en todos, claro. Ya tengo potencia, pero es que cada uno contra el otro. Los financiadores dicen, pero es que es difícil. Si yo tengo un proyecto así, ya puedo ir a negociar con Ecopetrol, ya puedo ir a negociar con Bancolombia, con el que sea. Vea, tengo este paquete, por favor invierta en esto. Claro. Pero también pasa con los canales regionales. Hacen series de ficción financiadas por Mintix con plata pública, que después no pasan o pasan en Teleantioquia, pero no lo pasan en otros canales. Digo, pero a ver,
Sí, O sea, un absurdo. Mintis debe obligarlos a que de 8 a 10 de la noche pasen las ficciones Todo. que financió. Claro, claro. Todos los canales regionales. Y constituirían una alternativa a los medios privados. O que el noticiero, quisieran un noticiero nacional entre los canales regionales para crear una alternativa. Uno Sí, solo. sí, Claro. sin pelear, hagan el local, pero no vamos a pelear ni con Charly ni con Fico, pero hagan uno. Ujú. Cada canal tiene derecho a 10 minutos de noticias, 7 minutos de noticias en uno nacional. Y le juro que tiene una alternativa Claro. con todos sus problemas de que no nos guste o nos guste, pero no tampoco se pueden juntar. No se pueden juntar los canales regionales, porque que se va a juntar Fico con tal Sí, gobernador. Es eso. Y en los medios independientes o digitales también También. pasa lo mismo. Es que yo que me voy a juntar con ese periodista. Es que ese periodista es malo. Entonces creo que la cultura de lo común en Colombia, de la confianza en el otro, está rota. La violencia rompió eso. Yo creo que tenemos que comenzar a tratar de confiar de que no soy tan bueno y el otro no es tan malo. O sea, un principio re De básico. acuerdo. ¿Qué cambio cultural ves tú en estos 2 años y medio? ¿Sí ha ocurrido algo? ¿Sí es inexorable el cambio? Más allá de lo bueno o lo malo, no. Lo que tú dices. Yo Hay creo- una emergencia de esos sujetos sociales que ustedes vieron desde los 90 y ha empezado algo distinto, se están rompiendo las hegemonías, ya la gente no es reverente con esos medios, digamos, de una manera casi religiosa. Yo creo que en términos estéticos culturales el mayor cambio fue el que hubo un cambio de clase social en el poder. Y eso ya no tiene vuelta atrás. Que la gran crítica a Petro proviene de periodistas y de la élite que se cree desclasada frente a eso. O sea, yo creo que Petro representa otra clase social, Francia representa otro color, los ministros representan otra clase social y eso tiene muy molesto a la clase social. Y yo creo que eso es irreversible porque lo indígena ya llegó al poder, ya entró, ya. Bueno, yo siempre me ¿Te conoció? yo pienso que es como que hay como un castillo Mm. y siempre estábamos por fuera. Ahora lo indígena entró al castillo, lo afro entró al castillo, los pobres entraron al castillo, los ambos, los mestizos, los costeños, los llaneros entraron y tomaron el castillo y ahora la clase que se creía dueña del poder está un poco molesta estéticamente, por eso le dan tan duro. Y los periodistas, como somos unos wannabe arribistas, un periodista tan pronto viaja con un ministro se cree clase alta, es rarísimo, somos unos desclasados. Un periodista no se cree un laborante, no se cree un trabajador. Entonces creo que por eso estamos sacando a relucir como si fuéramos clase alta, ¿verdad? ¿Quién nos graduó de clase alta? El hecho de que la fuente nos hable y nos invite a una comida no nos hace de clase alta. Yo trabajo en la Universidad de los Andes. Eso no me hace, soy un privilegiado porque es gran universidad, pero no me subió de clase porque yo no soy de esa clase, ¿me entiende? Entonces, creo que ese cambio estético-cultural es fundamental. Segundo, el otro gran cambio es el cambio de la discusión política, porque se comenzó a discutir que no hay un solo modelo de sociedad, sino que hay diversos modelos de sociedad que hay que discutir, que no es que todo esté bien y que vaya por un lado, porque muchas de las críticas de la gente inteligente de Colombia que yo veo por ahí en unos WhatsApp, grupos de WhatsApp, es como, si nosotros lo teníamos todo claro, porque esto viene, no, es que no es. Los modelos de sociedad hay que lucharlos, no es una cosa de que haya un modelo que sí es y hay una modernidad que existe. Eso me parece que hay que transformarlo. Y lo último que diría es que de alguna forma me molesta un poquito que no hemos podido establecer ese diálogo de ideas, sino que nos quedamos en un confrontacionismo, que también creo que no es tan grande. Yo no creo que, mucho antes nos vendieron que el país era uribista o antiuribista, y ahora nos quieren vender que el país es petrista o antipetrista. Yo no creo. Yo creo que todos somos más diversos de lo que creemos, pero el periodismo, yo creo que es un problema de las facultades de comunicación, siguen enseñando que hay que, si tengo un petrista, tengo que poner un uribista. No siempre. La polarización es un concepto creado El periodísticamente. binarismo, claro. Siempre tenemos que crear Posiciones. y lo más difícil que le queda al periodismo de la cultura es narrar la ambigüedad. Claro. Y en Colombia somos más ambiguos de lo que creemos. O sea, no somos tan blanco y negro, pero nos quieren seguir insistiendo. Todo el tiempo nos dicen es que uno contra el otro. Y de pronto uno podría decir, En las ideas, por Petro supuesto. tiene una excelente lectura de país, lectura del problema, las intervenciones están adecuadas, de pronto tiene unos problemas de gestión terribles. Ahí estoy diciendo, no siendo ni bueno ni malo, ¿me entiende? Pero esta cosa de que es bueno o malo todo, Sí. automáticamente no sirve para Empobrece el absolutamente y análisis. empobrece la vida. Eso. Y creo que ahí
Lo otro que creo que puede llegar a pasar, que puede ser interesante con el Centro Nacional de las Artes, pero esto es muy bogotano, yo no conozco el Claro, país, sí. con la entrada de la cultura como a otras músicas, a otras estéticas. Creo que eso es chévere, como que no salgamos de la cultura siglo XX y comencemos a habitar una cultura siglo XXI que es mucho más, no es que vayamos progresando, Y no, no, multideterminada, no es además, claro. progreso, es reconocimiento, no es que estamos progresando, Ujú, no, ujú. es que estamos en más culturas y eso nos hace más bellos, si queremos, y más alegres y más interesantes. Pues gracias, gracias siempre por la lucidez, por escribir, por pensar, por decir, por entender que si no hablamos estamos perdidos. Sí, tengo que conversar, es lo único. Nadie tiene la razón, entre todos tenemos más razones. Chao, hasta la próxima.